Está con nosotros Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de Acción Popular y candidato el día de ayer a presidir la mesa directiva del Congreso en base a una alianza que bienvenido, Víctor Andrés. ¿Qué tal? Que algunos, los fujimoristas decían ayer que habían logrado, digamos, aliar a imposibles aliados, ¿no? Sí. Y que ahora Leila Chihuán ha dicho algo así como que era todos contra uno, es decir, todos contra Fuerza Popular, ¿no? Bueno, ante todo, un pequeño comentario sobre el Jordano. Este Jordano ya era muy conocido en Miraflores, era muy conocido por la comisaría, era muy conocido por muchos vecinos de Miraflores, porque hacía lo mismo siempre. Hay una librería de viejos en Miraflores, de libros viejos en Miraflores, donde también había estafado y amenazado, había subalquilado un parte local, no pagaba y no se iba, y los amenazaba con cuchillos. Y se hizo un expediente en la Dirección de Migraciones con las denuncias que ya tenía, y la Dirección de Migraciones acordó expulsarlo. Hay una orden de expulsión del Perú hace casi un año. ¿Y no se ejecuta? De expulsión del Perú por los antecedentes que tenía. Y nadie lo capturaba para expulsarlo. Nadie lo expulsó. Nadie lo expulsó. O sea, las cosas no funcionan bien en este país. Una cosa tan sencilla, cogerlo y meterlo en un avión y botarlo. Y sacarlo, claro. Y no se hizo. Bueno, vamos a lo nuestro, Víctor Andrés. ¿Cuál es tu balance de lo que ha ocurrido ayer? Porque lo que ha ocurrido es sorprendente. La propia Leila Chihuán, que es vicepresidenta ahora electa del Congreso, nos decía que no esperaban tener tantos votos. Así es. O sea, ha habido mucha gente que debió votar por ti y que votó por Daniel Salaverry. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son y qué es lo que interesa? El voto es secreto cuando no quieres divulgarlo, cuando quieres ocultarlo, cuando no quieres o no aceptas o te da vergüenza aceptar que has votado por alguien de la lista, de una lista o de la otra. Y entonces los que se han mostrado su voto son básicamente los fujimoristas, que tenían la orden de mostrar su voto y de mostrar ante su partido de que estaban cumpliendo. De que están cumpliendo la instrucción, digamos. Así es, la instrucción. O sea, son autómatas. Ellos han estado cumpliendo su instrucción. Los otros han votado no mostrando el voto necesariamente, sino simplemente marcando el número 1 o 2 encima del pupitre que había ahí o del podio que había ahí, y se veía perfectamente bien cómo marcaban. No había necesidad que enseñarlo porque lo marcaban abiertamente. Pero hay otros que han marcado por debajo del podio. Abajo hay una plataforma y abajo, y ahí han escrito sin que nadie se dé cuenta si estaban escribiendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Allí están los votos escondidos y falsos y comprometedores y votos pues que los han cambiado por chantaje o por prebendas o por sabiduría. Porque ayer en la noche una fuente que yo tengo en el Congreso que normalmente no me ha sido muy precisa con las informaciones sobre, por ejemplo, cuando hubo la crisis con Kenji Fujimori, que mucha gente no creía que iba a ocurrir y finalmente ocurrió, y del tamaño que ocurrió además. Me decía que él está convencido, es decir, yo lo planteo como interrogante, porque él sostiene que eso es verdad, pero me decía, y esto no se ha confirmado, que Salvador Heresi, Mauricio Mulder, Elías Rodríguez, el general Donaire, por lo menos esos 4 habían votado por Daniel Salaverry. Ahora, les voy a transmitir la pregunta el día de hoy, porque tendrían que explicar sus razones, ¿no? A ver, en el caso de Mauricio no creo. Yo he estado cerca, he hablado con él antes y después de la votación, y no creo que haya votado Pero alguien del APRA tiene que haber votado por... Sí, Elías Rodríguez. Elías Rodríguez. Eso es clarísimo. Eso es clarísimo. Pero Mauricio no lo creo. No lo creo, en fin. No lo creo. Yo he estado cerca y he visto, me da la impresión que él ha votado por el 2, por lo que yo he podido verlo. Y el general Donaire eso no lo sé porque no me he dado cuenta de esa votación. Pero él ha estado... ¿Por qué dicen que Salvador Heresi, qué razones podría tener Salvador Heresi para votar por los fujimoristas? Bueno, porque está no lo sé, El Salvador, no lo sé, también me extrañaría mucho, pero es probable. Él ha estado en los últimos días peleado o distanciado de su bancada.
y su bancada estaba integrando mi lista. Entonces, podría ser esa una explicación. En todo caso, él tendrá que decirlo. Pero los que sí han votado en contra es Julio Rosas, el pastor, es Pedro Lachea, es Elías Rodríguez, y Dos Vieira se dijo que había votado, él dice que no, en Twitter ha dicho que no, y alguien más de los uno o dos Avengers que tenían problemas, que han cambiado su voto a última hora, ¿no? Eso más o menos serían los 6 votos, porque 6 votos es la diferencia. Ahora, sobre lo que se ha llamado la atención es que lo que ha ocurrido ayer es que finalmente, después de este incidente bochornoso alrededor de Jenny Vilcatoma, que ha dejado un mal sabor, ¿no? Y que los deja mal a ellos, porque no necesitaban un voto independiente para su lista ni para su elección. Si tenían, ya partían ganando, partían con 62 votos, no necesitaban jalar a nadie más. Y crear problemas ellos mismos. Problemas en cuanto al reglamento que el fujimorismo cambió y que el fujimorismo colocó la cláusula que existe ahora para evitar el transfugismo. O sea, ellos han caído en su propia trampa. Claro. Entonces no necesitaban. ¿Para qué la traen nuevamente? No les ha significado nada, es un voto más. Y han creado todo un problema. Claro, previo. porque ha sido un clima extraño. O sea, si ocurre algo tan importante como que Jenny Vilcatoma vuelve al fujimorismo, eso tenía que anunciarse en el momento que ocurría, ¿no? Así es. Y no porque alguien reclama, oye, y además ella dijo que era independiente, que es lo que más digamos, suspicacias genera. Ahora, ya, lo hecho está, ¿no es cierto? O sea, pero estás enfrentando una situación que no ocurría ¿desde cuándo? ¿Desde el año 2000? Desde el año 2000. Ojalá que este Parlamento o esta mesa directiva no haga lo que hacía ese Parlamento fujimontesinista de los años 95-2000. Ojalá. Espero que hayan aprendido la lección, ¿no? ¿O no? O repitan los mismos errores. Porque ¿qué es lo que debería ocurrir ahora? O sea, vivimos una tremenda crisis institucional. O sea, yo creo que lo ideal hubiera sido una mesa multipartidaria, pero no una mesa multipartidaria en base a enjuagues ¿no? por debajo de la mesa, sino acuerdos públicos con una lista de compromisos que partan en primer lugar del tema de la corrupción. Pero en la mesa multipartidaria, el principio es que ellos tenían que presidirla. Y ese es el problema. Ellos no podían presidirla, porque ya la habían presidido durante los 2 años anteriores y los resultados no eran buenos. Entonces, bueno, lo ideal era que ellos allanen a integrarla sin presidirla, pero así no fue la cosa. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta, ellos parecería que no lo saben todavía, no han perdido su mayoría. Ellos tienen 62 votos. No los han perdido, los van a seguir teniendo. Y van a tener mayoría en casi todas las comisiones ordinarias. Por lo tanto, perdían pues el boato, el protocolo, la circulina, el coche negro con chofer y con lunas polarizadas. Eso podían perderlo, pero no iban a perder su mayoría. Ahora, yo quisiera que revisemos, Víctor Andrés, los asuntos urgentes que tenemos al frente. El día de mañana le estoy pasando al equipo de producción en este instante el plan de cambios para el Poder Judicial que ha propuesto la Corte Suprema de Justicia. La Sala Plena es un documento de 12 páginas que le estoy pasando, señora Magariño, que me acaba de llegar y que tiene fecha del día de ayer. Esto debe haber sido entregado ayer tarde, me imagino, en la noche. No lo conozco yo. ¿No? Es un plan que no conoce nadie, por lo que entiendo, ¿no? Pero esto es un tema de discusión. Es decir, ¿cómo se va a enfrentar? Porque tenemos el asunto del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿qué hacer con él? Tenemos el tema del Poder Judicial, tenemos el tema del Ministerio Público, es decir, el tema de la OMPE, que es delicadísimo, ¿no es cierto? Yo no le daría cabida a los miembros del Poder Judicial en la reforma del Poder Judicial, porque no lo han hecho antes y han podido hacerlo. Y han podido hacer una reforma vía indirecta a través de una lucha contra la corrupción, a través de sus organismos internos, y tampoco lo han hecho. Ellos han fracasado en esto. Lo que yo sí haría es llamar a ex magistrados, ya jubilados, ya cesantes, que no
van a volver a ser jueces, que no ejerzan la profesión, que están ya jubilados, pero que tienen conocimientos acumulados y experiencia para que ellos puedan colaborar, sí, pero dejar al Poder Judicial actual, a los actuales, que no han hecho nada, que conocen dónde está la porquería y que han cohabitado con ellas sin hacer nada, sin marcar diferencias, pues sencillamente con qué autoridad van a poder integrar o hacer propuestas, ¿no? Claro, pero digamos, para ir punto por punto, ¿qué haces con el Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, no era una mala idea despolitizar la elección y la ratificación, ¿no es cierto?, de jueces y fiscales, y que esto pase a manos y que haya más control de la sociedad civil, y la idea de que las universidades y los colegios profesionales participen. O sea, era una idea... Esa fue la idea de Torres y Torres Lara, que la sociedad civil a través de las universidades y los colegios profesionales. Y cualquiera, un veterinario, una enfermera, un farmacéutico pueden elegir a jueces. Pero este consejo es todopoderoso. Es una autoridad inmensamente grande. La gente no se ha dado cuenta. Nombra a todos los jueces, desde abajo hasta los supremos, hasta la Corte Suprema. Los nombra a todos, los remueve y los ratifica. O sea, es inédito. Es un consejo que tiene unos poderes extraordinarios. Pero ¿cómo cambias eso? ¿Cómo hace? Porque está claro que esto no funcionó. Alguna gente dice, funcionó cuando tuvo a la gente adecuada, pero cuando no tiene, o sea, y por eso es tan importante quiénes están ahí, quiénes no. O sea, por ejemplo, para citar solo el caso de César Inostroza, o sea, en el tiempo que Gonzalo García Núñez estuvo presidiendo el Consejo Nacional de la Magistratura, 7 veces rechazaron el nombramiento de César Inostroza. Salió Gonzalo García y prácticamente al día siguiente entró. Pero es una mosca blanca, ¿no? Gonzalo García es una excepción. Pero ¿cómo constituyes el Consejo? ¿Cómo resuelves el problema? Yo también creo, por ejemplo, recordar que hubo un buen consejero que era aprista, pero que tenía mucha experiencia y que no era abogado. Losada Estamburi, que creo que lo hizo bien. Jorge Losada Estamburi. Creo que fue un hombre correcto, arequipeño, ya fallecido, aprista, pero fue senador varias veces. Yo creo que lo hizo bien. Esa es la impresión que tengo. Actuó bien. Pero son excepciones. El resto es... Ya, pero igual me sigue sin resolver el tema, pues, Vitocho. Bueno, entonces alguna solución hay que encontrarle. ¿A quién le vamos a encargar la tarea tan delicada de nombrar y ratificar jueces y fiscales? A ver, esto ha sido un problema siempre, cómo nombramos a los jueces. En la época de la colonia no había mucho problema porque el poder político o la autoridad del virrey estaba unido a la justicia. Pero esa separación de poderes viene a partir de la República. Y siempre ha habido el problema del aumento de jueces. El año 33 se dio una fórmula, en 1933, con esa constitución, que era una cascada, digamos, una catarata, digamos, ¿no? Los jueces supremos eran nombrados en una terna o una lista de 10 que proponía el gobierno al Congreso, y el Senado o el Congreso elegían a uno. Eso ha funcionado durante 50, 60 años. Luego, los supremos hacían una propuesta para nombrar a los superiores a través del gobierno, propuesta que el gobierno aceptaba. Luego, los superiores hacían una propuesta para nombrar a los jueces, a los de abajo, a la tercera instancia. Y había una terna que el ministro de Justicia preparaba con esta ayuda, con esta propuesta, y llevaba al presidente, y el presidente de la República, entre los 3, escogía uno. Bueno, y luego los jueces de abajo, de los jueces de primera instancia o de última instancia, nombraban a los jueces de paz. Bueno, cada cual era una cascada, y eso funcionó. No era lo ideal, pero eso funcionó. La pregunta es, ¿lo de actual funciona? No funciona. ¿Cómo un veterinario, muy respetable por supuesto, o un farmacéutico pueden evaluar la conducta de un juez o el profesionalismo de un juez a través de sus sentencias, los jueces se pronuncian a través de sus sentencias, no hay otra manera que se puedan pronunciar, si no son abogados, no distinguen entre el código de tránsito y el código penal. Pero además estás hablando de un asunto mucho más grave.
el doctor Víctor Prado Saldarrea, que estuvo ayer con nosotros, estuvo muy severo, porque normalmente tú discutes con la gente que viene del sistema judicial y te dicen que la corrupción es una excepción, que no generalicemos. Él lo que ha dicho es que hay una infiltración, o sea, que el sistema ha sido infiltrado por toda una red de corrupción, de impunidad, de tráfico de influencia. O sea, está hablando de un asunto muchísimo más grave y que esto ha llegado hasta el propio Consejo Nacional de la Magistratura. Pero aquí y esa infiltración se debe a dos cosas. Primero, ¿quién nombra a los jueces? Los jueces son la justicia. ¿Por qué está mal? ¿Por los códigos necesariamente o por quien aplica los códigos? Bueno, básicamente por quien aplica los códigos. Pero por eso es tan importante. ¿Quién nombra al que aplica el código? El Consejo Nacional de la Autoridad. ¿Y quiénes son los que nombran? El doctor Roque, etcétera. No, pues. Ese es el problema. ¿Quién nombra a los jueces? Si claro, la gente tóxica, malograda... Pero acá hay gente muy inteligente, ¿no es cierto? Porque no es tonta, que se ha dado cuenta que tú podías controlar fácilmente el Consejo Nacional de la Magistratura poniendo a la gente adecuada, y a partir de ese control podías llegar a tener un control del sistema de justicia, ¿no es cierto? E incluso de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es lo que se ha denunciado. Es decir, prácticamente el señor Luna es el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Exactamente. Bueno, pero sigamos con lo que estamos acá. Entonces, primero, ¿quién nombra a los jueces? Si son malos las personas que nombran a los jueces no van a ser buenos. O sea, el mal consejero no va a nombrar un buen juez. No, pues, el mal consejero nombra un mal juez. Entonces, los jueces están mal. Primero. Segundo, los órganos internos de control son internos, no son externos. Entonces, ahí hay otorongo, no come otorongo. ¿A quiénes han sancionado la ONMA? ¿A quién? A uno o dos jueces de las 1000 denuncias que tiene. Tercero, los presidentes de la Corte se eligen entre ellos mismos, hacen sus cambalaches, sus negociados. ¿Por qué? Porque el presidente de la Corte hoy día tiene poder. Nombra a jueces supernumerarios. Cualquiera puede ser supernumerario. ¿Tú eres abogado? No. No. No puedes ser juez supernumerario. Si fuese abogado, serías mañana un juez supernumerario porque tu amigo, el presidente de cualquier corte, te nombra. Hay 800 jueces supernumerarios en todo el país que hacen justicia. ¿Qué justicia van a hacer? ¿La justicia de los amigos? Bueno, y finalmente, no pueden haber órganos internos, tienen que haber órganos de control externos que son fundamentales para que sean. Y finalmente, los colegios de abogados. ¿Qué han hecho los colegios de abogados? ¿Quién es el instrumento? ¿Quién es el que llega al juez? ¿El litigante o el abogado? El abogado. Yo soy abogado. El abogado es el que llega al juez. ¿Y el juez es corrupto y el abogado no es corruptor? ¿Qué han hecho los colegios de abogados? ¿El Colegio de Abogados de Lima ha expulsado a Orellana, por ejemplo? No. Hasta el día de hoy. Hace 3 años que Orellana está en la cárcel. Y no lo ha expulsado. ¿Para qué sirve un colegio de abogados? Y lo mismo tendría que ocurrir, es decir, los colegios profesionales, en este caso el de abogados, debería tener mecanismos de control para depurar su institución de gente que no merece estar ahí, que no merece llevar el título de ejercer el derecho, ¿no? Y menos aún la magistratura. Yo pregunto, ¿qué abogado mentiroso de los muchísimos que hay que presentan pruebas falsas en un juicio y que complican el juicio, han sido expulsados o por el colegio de abogados o sancionados por la justicia? Último minuto. Retiran a fiscal Hamilton Castro del caso Lavajato. El fiscal Hamilton Castro fue retirado del equipo especial del caso Lavajato y designado a la Fiscalía Supranacional Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios. El cambio se acaba de anunciar en una resolución publicada en el Diario Oficial del Peruano. Lleva la firma del nuevo fiscal de la Nación, Pedro Chávarri Vallejos. Cabe anotar que Pedro Chávarri, dice la noticia, declaró en varias ocasiones que esperaba al fiscal para hablar con él respecto a cómo iba el caso. Él estuvo fuera del país, ¿no es cierto?, haciendo una diligencia. Me parece muy bien, es una buena medida. Ahora, esto es una controversia que a mí me llama la atención y no me gusta cómo huele esto, ¿no? Hay un cargamontón contra Pedro Chávarri, ¿no es cierto? Claro, están así escarbando en los audios a ver qué encuentran para liquidarlo. Pero cuando uno habla con los fiscales que se están comprando el pleito de la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, etcétera, todos están contentos con la manera como están ocurriendo las cosas en tan poco tiempo y porque está haciendo lo que Pablo Sánchez, que supuestamente era el bueno de esta película, no se atrevió a hacer. Así es. O sea, por ejemplo, poner a Rafael Vela como
coordinador del caso Lavajato, es una iniciativa extraordinaria. El empoderar a José Domingo Pérez, que es el demonio, ¿ah? Claro. Es el demonio, o sea, fujimoristas, apristas, o sea, no lo pueden ver simplemente porque no se casa con nadie el señor, ¿no? Ahora, igual ha pasado con el juez, con el fiscal, perdón, Carrasco, ¿no? Que ha pasado por los peores momentos de su vida pues, simplemente por involucrarse en el caso Oviedo. O sea, lo han perseguido, o sea, si hubieran podido echarlo del Ministerio Público, lo hubieran hecho y él ha resistido. Bueno, ahora se siente respaldado, ¿no? Sí, me parece muy bien. Yo creo que son buenas medidas. Ahora, ¿por qué lo atacan tanto? Bueno. Porque no, es como que no tiene lógica, ¿no es cierto? O sea, no estamos juzgando a la persona en función de las cosas que está haciendo en el Ministerio Público. O sea, por ejemplo, la salida de Víctor Raúl Rodríguez Montesa, tú acabas de hablar. O sea, los órganos de control no han funcionado. Entonces, la gente que está en los órganos de control tiene que salir de ahí. Y es la primera medida, elegantemente le pidió al doctor Víctor Raúl, usted tiene que salir. Sí, claro. Y el doctor tuvo que salir. Entiendo que va a entrar, debería ocurrir en las próximas horas, entrar la doctora Ábalos, ¿no es cierto? Zoraida Ábalos, que además es la única que votó en contra de la juramentación, ¿no? de Chávarri. Pero esto, por ejemplo, es importante, ¿no? De una vez para que esto avance. No pueden haber órganos de control con magistrados que están activos y que los destacan al órgano de control 1, 2, 3 o 4 años y después regresan a sentarse al lado de las personas que han estado fiscalizando. Eso no funciona. Eso no funciona. El órgano de control puede servir quizás para el de abajo, para la primera instancia, pero no puede servir para tus colegas de pupitre, de bancada, de escritorio. Eso no sirve. Eso hay que cambiarlo totalmente. Los órganos de control no pueden surgir de la misma institución. Tienen que ser externos. Y eso es lo que hay que cambiar. Ahora, fíjate, la resolución, Víctor Andrés, es más importante de lo que uno puede pensar, porque lo que acá dice es que se conformó un equipo especial de fiscales para que se aboquen a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con los delitos de corrupción de Odebrecht, etcétera, y se le encargó la coordinación a Hamilton Castro, que se dispuso que el antes mencionado magistrado realice las coordinaciones pertinentes con los fiscales provinciales de las subespecialidades, pero que a través de la resolución, bueno, esto le encanta estos detalles legales a alguna gente, ¿no? Pero se designó como al abogado Rafael Vera Barba como fiscal superior coordinador de las fiscalías especializadas, ¿no es cierto?, en relación a este tema de Lavajato. Y se publica la lista, ¿no?, de incorporar al equipo especial de fiscales que se abocan, a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos en los hechos que habrían ocurrido en la empresa Odebrecht y otro, a los siguientes fiscales. Número 1, José Domingo Pérez. Está claro. O sea, si alguien sospechaba que el señor Chávarri podía pretender favorecer al APRA, al fujimorismo, con esta sola decisión se acabó la discusión. Segundo, Juárez Atoche, Germán Juárez Atoche. Tercera, Elvia del Carmen Caro Izquierdo. Cuarto, Jorge Armando Vargas Sueldo, Meril Felicita Guamán, Walter Edgardo Villanueva, Johnny Ángel Solís, Rocío Delgado Torres, Henry Amenábar Almonte, José Carlos Paredes Trujillo, Enrique Cárdenas, Cristian Oces Orendo, Alexander Taboada y Trilce Lisset Cruz Barrientos. O sea, los más famosos son los dos primeros de la lista, ¿no es cierto? Sí. O sea, esto es darle el respaldo a la gente que se está comprando los pleitos contra los políticos en el Perú. No, y además el juez Vela ha empezado a hacer unas cosas que no hizo Hamilton Castro. Por ejemplo, el allanamiento a los almacenes en Lurín. Era fundamental. Era fundamental. O sea, y otras medidas más que ha tomado que ya no recuerdo en este momento, pero Hamilton estaba dormido. O sea, Hamilton no quería hacer nada. Hamilton hace año y pico hizo un acuerdo de colaboración eficaz que nadie conoce hasta el día de hoy. Nadie conoce hasta el día de hoy. Qué secreto. Y no lo conocen ni los propios fiscales, porque yo entiendo que una de las principales dificultades que ha tenido el equipo que se está haciendo cargo, pese a que han estado participando en investigaciones relacionadas con el caso, es que no sabían nada. No sabían absolutamente nada de lo que había avanzado en este casi año y 8 meses. Con el agravante que Odebrecht le ha metido un juicio al Perú en el extranjero, en los Estados Unidos. Entonces, bueno. Pero estas son buenas señales, Víctor Esas son Andrés. buenas señales. Yo creo que sí.
Y es una buena señal también lo que acaba, o sea, le voy a dar la información más en detalle, pero lo que está proponiendo el nuevo presidente de la Corte Suprema es muy bravo, ¿ah? O sea, no es... Yo tengo entendido que es... o sea, mira lo que dice, no sé bueno. si me da un minuto, señora productora, dice que hacen un planteamiento, hay 12 hojas que han elaborado y que proponen transformaciones orgánicas y cambios en la organización del gobierno judicial para lograr transparencia en la gestión de la carrera judicial y en la coordinación interinstitucional, descentralización, participación de jueces, evaluación del desempeño judicial y transparencia. En el área de lucha contra la corrupción proponen configuración profesional y fortalecimiento del control de la magistratura para que funcione efectivamente, ¿no es cierto? Creación de un sistema de gestión de riesgo radicado en la corrupción. Las ideas fuerzas serán idoneidad profesional e integridad. Y en el área de las modificaciones a la legislación procesal se plantearán disposiciones legales para modificar las casaciones, el control de acceso a las causas a la Corte Suprema, la corrección de diversos procedimientos en sectores muy sensibles, la introducción del procedimiento monitorio civil y penal y la profundización en la tutela de las personas vulnerables y víctimas de la violencia de género. Las ideas fuerzas serán aceleramiento procesal, tutela jurisdiccional y eficacia. Y a continuación empiezan a desarrollar la propuesta. O sea, se lo están tomando en serio, ¿eh? O sea, yo creo que es cierto, estamos frente a una profunda crisis de nuestro sistema de justicia, pero esto nos ha dado la oportunidad de que aparezca gente y que se convierta en protagonista, gente que sí quiere cambiar las cosas. Sí. ¿No es cierto? Que quiere hacer las cosas bien. Bueno, eso es una gran oportunidad. Hay que darle el poder a esta gente, ¿no es cierto? El respaldo. Sí, claro, hay gente valiosísima todavía que queda en el Poder Judicial, por supuesto que sí. No todos son el Walter Ríos, eso es evidente, ¿no? Bueno, Víctor Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. El día de mañana vamos a esperar todos, yo creo, con gran expectativa el discurso del presidente Martín Vizcarra, porque va a anunciar cosas importantes. No solamente tiene el informe de su comisión que terminó de actuar el día miércoles y que entiendo le entregó ya sus conclusiones, sino tiene además este documento con propuestas de el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú sobre qué hacer frente a esta situación. Nosotros nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú.